Hola queridos espectadores de Far City. La relación de Cian y Alia se vuelve aún más complicada. El pasado de Mine y su conexión con Cian son cada vez más evidentes. Es una cuestión de curiosidad si son celos de Alia o si hay otras verdades detrás de lo que dijo Mine. El colapso emocional que experimentaron Zayn y Zerrin fue verdaderamente dramático. El secuestro de Zerrin en la boda es un verdadero clásico de la serie. ¿Podrá Kaya resolver las cosas con este movimiento o hará las cosas aún más complicadas? Y por supuesto los juegos tribales de Ekmel, Sadakat, Zayn y Cian. Parece que los movimientos que todos están realizando unos contra otros podrían llevar a una gran explosión. ¿Cuál fue tu escena favorita? ¿Hacia dónde crees que va la relación de Cian y Alia? Cara pensativa. La señora Sadakat llama a Cian. Sin embargo, Alia contesta el teléfono. La señora Sadakat se enoja mucho. Él dice, no te basta el hospital. Ekmel es arrestado. En la puerta, su esposa le pregunta a Zayn qué pasó. Ekmel pregunta qué hace esta mujer aquí. Él dice que me denunció. Zayn pregunta cómo puedes hacer esto. Zayn pregunta, ¿cómo aprendiste? Él dice, te vi hablando con ese hombre, ¿cómo puedes estar con él? Me apuñalaste en el corazón al denunciar a mi padre, dice. Mientras tanto, Sadakat se involucra en el asunto. Mi hija dijo que hizo lo correcto. Luego hace una señal a sus hombres. Él ha vencido a Zayn. También lo insulta. La roca viene y dispersa a los hombres. Kaya querrá hablar con Zerrin. Zerrin dice que tu hermana arruinó la vida de mi hermano y la mía al denunciar a mi padre. Demir dice que Ekmel será llevado a la celda. Si quieres hablar antes de entrar, puedo arreglar algo, dice. Alia te pregunta qué sería si no fueras contrabandista. Cian dice que sería músico. Escuchar esas cosas de la boca de un contrabandista fue extraño, ¿no? Alia dice que sí, pero ya no. Todo cambió cuando te vi cantar. Cian y Alia pasan la noche durmiendo juntos. Mientras tanto, Sadakat viene a ver a Cian. La lealtad los encuentra durmiendo juntos. Se vuelve loco de ira. Pero no sabe qué decir primero. La señora Sadakat los despierta inmediatamente gritándoles buenos días. Entonces se da cuenta del collar. ¿Qué dice esto? Alia responde, collar. Él pregunta de dónde viene la lealtad. Cian responde que lo compró. Él pregunta por qué. Alia responde, es mi cumpleaños. Él responde que la lealtad no le conviene en absoluto. Cuando su familia va a hablar con Ekmel, se enfrentan cara a cara con la presión de Ekmel. Ekmel dice que Zerrin se casará con el hijo de Mamut. No tengo ninguna esperanza de salir. Necesito el poder de Mamut, dice. Aunque Zayn se niega, Zerrin pone el punto final. Me voy a casar. Sadakat habla con Cian. Él pregunta ¿cuál fue esa situación tuya? Estaba enfermo. También dijo que atendía a los pacientes durante todo el día. ¿Qué hay de malo en eso? No dijiste eso. ¿No fuiste tú quien dijo ese marido? Pregunta ella. Él dice, no me lo esperaba. Él te dice que te enamores de la esposa de tu hermano. Mientras tanto, llega el mío también. Cuando Cian y Alia suben al coche, Alia quiere sentarse en el asiento del conductor. Cian dice que lo usará. Cian no puede objetar mucho. Cian abre la puerta y dice, haga. Las miradas de Sadakat y Alia se cruzan. Durante el camino conversan sobre el collar. Zerrin llega a su casa para hablar con Nare. Zerrin, denunciaste a mi padre. Dice que denunciaste a Zayn. Zerrin, Zayn no merecía esto. Zayn hizo esto para que yo no me casara con Sedat. Nare está muy molesto. Zerrin dice que ahora me casaré con Sedat. Nare dice que no hagas esto, que te arrepentirás. Él dice que estarás muy triste como yo. Ozkan también escuchó estas conversaciones. Decirle a Nare significa que lo hiciste todo. Usted denunció a Ekmel. Él te llama hija de madre. Por otro lado, Zayn piensa en las palabras de Nare. Él dice que lo reporté. Sadakat desprecia a Zayn después de lo sucedido. Dice que demostraste que eres hijo de Ekmel. Entonces las palabras de su padre.
Mientras tanto, llama a Demir Zayn. Él pregunta: ¿pensaste en mi propuesta? Él pregunta si debería reunir a la tribu. Zayn dice que se encontrará con el balón. Lo que pasó fue muy duro para él. Se pone la almohada sobre la boca y descarga toda su ira. Kaya espera ver a Zerrin. Le dice a Zerrin: me dijiste que me amabas. Zerrin dice que se casará con Sedat. Kaya dice lo que Sedat. Tus oídos escuchan lo que sale de tu boca, dice. Kaya ya no puede resistirse a las provocaciones de Sedat. Kadir lo deja inconsciente y lo lleva a la mansión. Le explica la situación a Cian. Mientras Kaya y Cian están hablando, Sadakat entra en la habitación. La lealtad es inmundicia en su sangre. Zerrin te vendió en la corte. Colaboró con Zayn Demir. Luego dice: ¿qué pasa si su hijo se entera? Alia quiere saber sobre este problema infantil. Pero Cian no lo permite. Alia toma acción para ir al hospital. Cian llega a Nare. Preguntó sobre el tema del niño. Nare responde que es un viejo problema. Cuando Alia continúa con su curiosidad, responde: dentro de la familia. Él dice que tienes razón, no soy de la familia. Kadir dice que hizo postre de melaza mientras estaba en la cocina. Sin embargo, este postre también contiene laxantes. Kadir apenas puede contenerse. Apenas puede contenerse para no ir al baño. Mientras Zerrin se dirige a su habitación, su madre la detiene. La señora Rencille dice: la madre de Sedat. Él dice: bésale la mano. Zerrin besa la mano de la mujer. Sedat dice que la boda será una boda relámpago. Antes de la boda se celebrará una ceremonia de matrimonio con imán. Dice que vendrán a pedirlo esta noche. La mujer sale de la casa. Zerrin intenta contener las lágrimas. Se emprendió un viaje. Si regresas, será un gran dolor de cabeza. En el hospital, Fikret Bey regresa a Diyarbakr. Gur escucha con asombro lo que dice su padre. La señora Sadakat llegó al hospital hace años cuando estaba embarazada. Ella estaba embarazada. Dice que alguien llamado Azem lo trajo. Él dice que fue su hermano quien la dejó embarazada. Se había caído de un acantilado. No había forma de que pudiera sobrevivir. Azem dijo: yo cuidaré de ti y de tu hijo. Pero él dice: no estoy seguro de si esa lealtad es esta lealtad. Alia conoce a Mine. La actitud de Mine lo hace sentir muy incómodo. Él va a sus redes sociales. Se da cuenta de que existe una relación entre Cian y Mine. Erol da información sobre el envío. Dicen que Zayn más tarde se convertirá en el líder de la familia Albora. Ozcan se enteró de lo sucedido y dijo que Zayn quería tierras de los Alboras y también quería derrocar a su hermano. Nare pregunta: ¿de qué tonterías estás hablando? Más tarde llama a Zayn. Él dice: es verdad lo que oí. También dice que quiero tierras de los Alboras y que quiero tomar posesión del lugar que me corresponde. Te perdí. Él dice que tengo derecho a todo. Mientras Alia está sentada tomando café, Gur se acerca a ella. La señora Sadakat pregunta: ¿también hablan de alguien llamado Azem? Alia dice: no lo sé. Pero luego responde: el padre de Cian. Alia se levanta de la mesa. Cuando Cian descubre que Gur estaba hablando con Alia, inmediatamente acude a él. En ese momento tuvo lugar el nacimiento. Mientras Alia acaricia al bebé, llega Gur. Gur mira a Cian a los ojos y le cierra la puerta en las narices. Entonces Alia abandona inmediatamente la habitación. Cian pregunta por qué ese médico acudió a él. Él pregunta: ¿no había otro médico? Alia dice que te vayas a casa, nos vemos por la noche. Mientras tanto, cuando Cian se va enojado, Alia se preocupa. Él viene a ti. Alia escucha su conversación. Cian le dice a Gur que encuentre una manera de salir de este hospital. La conversación entre Mine y Cian llega a un punto diferente. Entonces Cian encuentra a Alia frente a él. Alia pregunta por qué estás intentando enviar lejos a Gur Bey. Cian dice que hablemos en la mansión. Zerrin está muy infeliz. Zayn pregunta: ¿estás seguro? Zerrin dice que esto no es una solución. Él dice que tenemos que rendirnos ahora.
Sedat llega a la mansión con flores y chocolates en la mano. Tanto Zayn como Zerrin están muy molestos. La Roca está alerta. Kadir está en una situación muy difícil. Cian escucha los ruidos intestinales de Kadir. Él pregunta, ¿estás bien? Cian llega a Alia. No se puede jugar con la carrera de Gur. No estoy jugando con la carrera del mundo. Dice que está creando una oportunidad para poder trabajar en otro lugar. Alia le pregunta si está celosa. ¿Por qué debería estar celoso de ti, Cian? Él pregunta, ¿hay alguna razón? Luego pregunta por qué. Cian responde que tomó café contigo. Alia pregunta si puedes despedir a todos los que tomaron café, me saludaron y me apoyaron durante la cirugía. Cian, eres un albora. No puedes sentarte con todo el mundo. Ellos hablan. Él dice que hay que tener cuidado. Él dice, es como tu relación con la mía. El mundo no puede dar una respuesta. Alia viene a cenar con Deniz. Sin embargo, Alia ve a Sadakat y Cian saliendo de la habitación. Sadakat pregunta, ¿estás escuchando en la puerta? Sadakat sienta a Kaya en la mesa. El halcón derramó su pus. Él dice que de ahora en adelante también cuidarás tu propio camino. Kaya dice que no se dará por vencido con Zerrin. Sadakat dice que ahora está ocupada preparando café para Sadk. Se están haciendo los preparativos para la boda de mañana. Tan pronto como la Roca oye esto, vuela como una flecha. Por supuesto, Cian lo siguió. Por otro lado, mientras se discuten los preparativos, Zerrin no es el único que está descontento. Zayn también está descontento. La Roca no esperará para entrar. De repente el lugar se convierte en un incendio. Él le pregunta a Zayn, Kaya, ¿qué estás haciendo? Kaya pregunta qué están haciendo aquí. Cian apenas logra sacar a Kaya por la puerta y se la lleva. No es fácil para Kaya calmarse. Hablas como mi madre, Kaya. No soy tu madre, Cian. Es matar a Sadat la solución. Él dice, déjame hacerlo por ti. La situación con Zayn es clara. La situación con Ekmel es clara. Nuestra situación es tal que hay muchos problemas. Y él dice, no nos metamos contigo. Alia pregunta, ¿Zerrin realmente quiere casarse con Sedat? Cian dice que no importa. Cuando Cian se va, Alia pregunta dónde. Cian dice que no lo preguntarías. Luego le dice que no haga nada que pueda provocar que despidan a Gur. Cian sonríe y dice, Gur, Gur. Alia se quita el collar. Está muy enojado con Cian. Pero luego pega la foto de su hijo dentro del collar. Se lo pone de nuevo. La mía llama a Cian muchas veces. Pero no contesta el teléfono. Alia salió de la ducha. El mundo está borracho. A la mañana siguiente, mientras Alia y Deniz duermen, Cian llega hasta ellas. Tan pronto como Deniz se despierta, dice, el collar es muy hermoso, puso mi foto en él. Él pregunta, ¿de quién es la imagen que pondrás en el otro lado? Alia responde, mi propia foto. Nos miramos, dice. Zayn habla con Ekmel. Asumirás el liderazgo de los alboras. Él dice que te daré todos los poderes notariales. Él dice que usted recibirá tanto la tierra como sus derechos. Zayn le pregunta a su padre quién es el topo. La mía se llama Cian. Él pregunta cuándo nos encontraremos. Cian dice que hablaremos más tarde. La mía se encuentra con Alia. Él dice, no sé cuánto escuchaste. Pero rechacé lo que él quería. Alia dice, espero que esto no sea un problema para ti. Él dice que no perderás tu trabajo. La mía dice que esa persona nunca se rendirá. Él dice que soy como su brazo derecho. Alia dice que nos veamos por la noche. Él responde, es mío. Zayn llama a Cian. Hablemos, dice. Cian responde, ven al campo. Luego la conversación comienza con la infancia. Dice que eras un buen goleador. Él dice, también estabas haciendo buenos pases. Cian luego dice, pero fuiste tú quien pasó el balón y marcó el gol. No puedo perdonar a tu madre, Zayn. Cian responde, no puedo perdonar a tu padre. Él dice, que lo que experimentamos no afecte a nuestra hermandad. Déjame contarle a Zayn Cian sobre el lunar.
Él dice, me das lo que quiero. Él responde, esta será vuestra salvación. Después de esta oferta, Cian lo deja diciéndole que Dios te bendiga. Hace un último giro. Él lo saluda. Es como si Zayn se hubiera despedido de su infancia. Al otro lado, la boda ha comenzado. Todos están contentos con el acompañamiento de tambores y zurna. A excepción del halcón y el junquillo. Zerryn está con su vestido de novia, devastada. Cuando entra su madre, ella elogia su belleza. Pero a él ni siquiera le importa si es feliz o no. Zayn pregunta, ¿estás bien? Parece como si Zerryn llevara un sudario. Su madre colma a Sedad de elogios. Sin embargo, Kaya no tiene intención de ser obediente. Kaya ingresa a la mansión con ropa de campesina y toma medidas para secuestrar a Zerryn. Kaya secuestra a Zerryn. Lo mete en el auto y se lo lleva. Zerryn ya está en el camino. Kaya también canta la canción, Mi hermosa amante de Mardin. Alia va a la casa de Mine. Mine le pregunta a Alia cómo van las cosas con Cian. Mine Gur también dice que es guapo. Alia, soy una mujer casada. La mía dice que soy la víctima. Su familia no me aceptó. Ella también tuvo que casarse con otro. Siempre intenté estar a tu lado. Después de eso, siempre fui yo el que hizo los sacrificios. Él viene aquí en secreto. Luego se aleja. ¿Sabes a dónde va? Mientras tanto, suena el timbre. Alia pregunta, ¿quieres que abra la puerta? El mío dice que está bien. Cuando Alia abre la puerta, se encuentra cara a cara con Cian. A lo largo del episodio nos embarcamos en un viaje lleno de intrigas, traiciones y desarrollos inesperados. Entonces, ¿crees que Zerryn y Kaya podrán escapar? ¿Cuánto tiempo podrá Cian ocultar sus sentimientos por Alia? ¿Se hará cargo realmente Zayn de las alboradas? Esté atento a nosotros para conocer las respuestas a todas estas preguntas. No olvides compartir tus predicciones y teorías con nosotros en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio, espero encontrarnos en el misterioso mundo de Far City. Adiós.